Bueno, gracias Pilar, María, Mónica, la Fundación, la Universidad y todos ustedes por invitarme a esta conferencia y a esta ciudad que me encanta. Voy a decir algunas palabras en español y cambiar de idioma para el discurso formal. Y yo creo que no hay nada más que decir sobre mi carrera ni mi vida, ¿no? Afortunadamente he tenido la oportunidad de visitar Madrid y varias veces y de recorrer una gran parte de este lindo país, viajando desde Cádiz hasta Valencia, desde Granada hasta Santiago de Compostela. Una vez me quedé en Sevilla para estudiar con intensidad el castellano y los madrileños me dijeron que debido al acento sevillano fue como si estuviera estudiando inglés en Irlanda. En esta ocasión, la Universidad de Navarra me ha dado la oportunidad de abordar el tema del futuro del periodismo, una profesión al cual me he dedicado 40 años, las últimas 17 como director de periódicos en las ciudades de Miami, Boston y Washington. Me siento muy agradecido a la universidad por la invitación y por haberme permitido huir por un rato el ambiente venenoso en mi propio país. Parece que ese ambiente no se va a desvanecer en cualquier momento pronto. Las elecciones estadounidenses fueron un terremoto y los periodistas en el Washington Post y en otros medios se preparan para cubrir un cambio sísmico en la política de nuestro país y un presidente que hizo de la animosidad hacia la prensa un punto central de su campaña. Por toda mi carrera como director de periódicos, me he enfrentado a muchos retos y a lo largo de los años los retos han seguido creciendo. Y no importa todo lo que hayamos hecho hasta este momento, seguimos tratando de superar las dificultades que han socavado la fundación de nuestra industria. Es sumamente importante que las superemos si queremos asegurar el futuro no solamente de nuestra profesión, sino también de la libertad de expresión. Este es el tema de mi charla. Hubiera preferido escribir este discurso en castellano, sin embargo, para mí hubiera sido demasiado difícil traducirlo. Pues les agradezco permiso de cambiar de idioma. Bueno, para empezar. Como dije antes, en Estados Unidos, como saben todos, en Estados Unidos acaba de llegar a su puesto un nuevo presidente. Me siento muy orgulloso porque en Estados Unidos tenemos una democracia que permite a los ciudadanos decidir quién debe ser su dirigente, su líder. Y no me gustaría que fuera de otro modo, y de hecho no se me ocurre un sistema mejor. Los votantes sopesaron la información que tenían y tomaron su decisión a través de un proceso democrático que merece todo nuestro respeto. Y espero que consigamos entablar relaciones normales con el presidente y su administración, ahora que ya la campaña sísmica ha terminado. Nuestro papel como organización periodística es ser honestos, justos, directos y siempre independientes en nuestra cobertura de los acontecimientos. Y tenemos que cumplir el cuarto principio que estableció el Washington Post hace más de varias décadas: decir la verdad de la forma más fiel posible. Aún así, muchos de los que trabajamos como periodistas en Estados Unidos sabemos que nuestro nuevo presidente representa un reto para nuestra profesión, un gran reto, uno más, en un campo lleno ya de desafíos. Nuestro papel es virtuoso, porque el presidente describe nuestra profesión como una profesión vil. La división entre nosotros parece enorme. La prensa en Estados Unidos consiguió sus derechos constitucionales a partir de una idea muy atrevida de que el gobierno debe rendir cuentas al pueblo al que sirve y que la prensa
desempeña un papel esencial a la hora de hacer al gobierno rendir cuentas. Thomas Jefferson, autor principal de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, tercer presidente de Estados Unidos, dijo, en unas palabras que se hicieron famosas, si yo tuviera que decidir si debemos tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no duraría ni un momento en elegir lo segundo. Es una apuesta segura el decir que nuestro presidente actual no diría nada parecido. Durante su campaña no ha dejado de criticarnos, ha intentado quitarnos toda la legitimidad e incluso deshumanizarnos. Ha descrito la prensa como horrible, como lo peor de lo peor, la forma de humanidad más baja, incluso la forma de vida más baja. A finales de su campaña incluso llamó a los medios de comunicación su enemigo y en una fiesta de fin de año nos llamó basura. En su primera conferencia de prensa después de las elecciones dijo que la CNN solo daba noticias falsas y en su visita a la CIA en su primer día como presidente hizo un ataque total y frontal a la prensa, una vez describiéndonos como deshonestos. Tristemente, hemos visto que ha habido recortes de expresión, de libertad de expresión en todas partes del mundo, en China, en Rusia, en Hungría, en Venezuela, en Turquía, en Polonia y en otros países. Y por lo tanto, en Estados Unidos tenemos que estar vigilantes para no empezar a perder los derechos que tenemos la suerte de haber heredado y que han inspirado a los ciudadanos de tantas naciones. Un gobierno, una administración hostil va a representar un gran reto, un gran desafío para los medios estadounidenses, pero no es más que uno de los muchos desafíos a los que nos enfrentamos hoy como periodistas. Nosotros, los medios de comunicación, debemos enfrentarnos a cada uno de esos retos y desafíos si queremos garantizar nuestra supervivencia y si queremos asegurarnos un futuro seguro para la libertad de expresión. No hay democracia fuerte sin una prensa libre e independiente. Nuestras luchas, en mi opinión, son luchas que deberían preocupar a todos los ciudadanos de países democráticos, a todas las personas que consideran el intercambio libre de ideas e información y la búsqueda genuina de la verdad como algo fundamental para la dignidad humana y para tener una sociedad civil que realmente funcione. Por eso me gustaría utilizar esos comentarios de hoy para hablar de dichos retos, de tantos desafíos. Es muy importante reflexionar sobre cuánto han cambiado las cosas en nuestro sector y en nuestra profesión en menos de 2 décadas y lo rápidamente que han cambiado. Las conexiones de banda ancha de alta velocidad estaban empezando en el año 2000-2001. La penetración de banda ancha estaba muy limitada entonces y por lo tanto no había vídeo ni audio online, no había comunicaciones móviles, se podían compartir pocas fotos y hoy muchas de las cosas que damos por sentadas no estaban ahí hace 2 décadas. Google todavía no había salido a bolsa, de hecho no lo hizo hasta el año 2004. Las redes sociales no existían, al menos no de forma importante. Facebook no se fundó hasta el año 2004. Twitter no se fundó hasta el año 2006. YouTube no se fundó hasta el año 2005. A principios de este siglo, nadie esperaba poder obtener la información que quisiera en cualquier lugar, en cualquier momento y en un dispositivo que se podía meter en el bolsillo. El iPhone no se lanzó hasta hace solamente una década. En los últimos 12 a 15 años hemos presenciado prácticamente todos los avances tecnológicos que han cambiado, si no acabado, con los medios tradicionales. Y ni siquiera he mencionado cosas más recientes como Snapchat, Instagram o bots o la inteligencia artificial, ni tampoco el vídeo de 360 grados y la realidad virtual. Los cambios en los próximos años se seguirán produciendo y a mayor velocidad. Y ahora deberíamos pensar que quizá
nuestra profesión debería celebrar su supervivencia, pero en muchos casos hemos sobrevivido a duras penas. Ciertamente no hay lugar para autocomplacencia ni satisfacción, y todo esto me lleva a una conclusión. Estamos en una sociedad digital y por lo tanto debemos adaptarnos, y no solo adaptarnos, tenemos que abrazar el cambio, aceptarlo, porque no solamente estamos hablando de una sociedad digital, sino de una sociedad móvil. Un 80% de los adultos sobre la faz de la Tierra tendrán un smartphone de aquí al año 2020, o sea, dentro de solo 3 años. Internet, casi de la noche a la mañana, ha dado lugar a un nuevo medio que está conduciendo a un nuevo tipo de periodismo, igual que la radio creó su propia forma de periodismo, igual que la televisión llevó a otro tipo de periodismo, lo mismo con Internet. Cuando llegó Internet, nuestra industria, nuestro sector reaccionó como si nada hubiera cambiado de forma fundamental. Considerábamos que Internet era solo un nuevo medio, un nuevo canal para distribuir nuestro trabajo. Pero eso no es aceptar el cambio. De hecho, yo creo que ni siquiera fuimos capaces de entenderlo. Hoy debemos reconocer de una vez por todas a qué nos enfrentamos. Y creo que lo tengo que repetir. Estamos hablando de un nuevo medio de comunicación totalmente diferente. Nuevas formas de contar historias están surgiendo. Historias y noticias más tipo conversación, más accesibles. Es como si se hablara a un amigo o a un familiar. Y con este nuevo medio, la voz y la personalidad del autor se hacen más evidente. Parece más auténtica, y de hecho lo es más auténtica, y eso es lo que quieren los lectores. Hoy las noticias pueden reflejar todo el poder de las herramientas que tenemos: vídeo 360 grados, redes sociales, animaciones, audio, documentos originales, anotaciones a documentos, etcétera, etcétera. La dirección de nuestra profesión yo creo que está clara. Sin embargo, muchos periodistas siguen resistiéndose a aceptar lo que exigirá el futuro. Sienten el tirón del pasado, solo piensan en lo que pierden y por lo tanto están de duelo. Y por lo tanto, yo creo que es fútil y contraproducente resistirse a esos cambios fundamentales e inevitables que se están produciendo en nuestra profesión. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar del futuro? Bueno, primero, las tecnologías móviles serán las que dominarán. Y es natural debido a la proliferación de smartphones. La gente utiliza cada momento libre para mirar el teléfono. Algunos de ustedes probablemente estarán mirando la pantalla de su teléfono en este momento. Incluso la mayoría, podríamos decir. Muchas empresas de capital riesgo hoy no financian un producto digital a menos que sea móvil. Las empresas periodísticas deben concentrarse, por lo tanto, en la experiencia móvil. Las redes sociales van a cambiar la manera en que la gente recibe noticias y el tipo de noticias que reciben. La gente no considera que sea su deber buscar noticias o información, ni tampoco consideran que sea necesario. Esperan que las noticias les encuentren a ellos a través de las redes sociales. Estas redes sociales son los lugares donde la gente se comunica. Por lo tanto, los medios de comunicación debemos conocer y comprender las redes sociales de forma íntima, porque van a ser esenciales para difundir nuestras noticias a millones de personas. Por otra parte, son vitales para una actividad que tenemos que mejorar en los medios de comunicación. Me refiero a escuchar. Si realmente queremos saber qué es lo que más preocupa a la gente, debemos escuchar mejor y escuchar con mayor frecuencia. Y si queréis escuchar, pues lo mejor es ir a donde habla la gente, ¿no? En tercer lugar, es imposible decir hoy cuáles van a ser las cabeceras que seguirán existiendo en el futuro. Con una buena idea y una buena ejecución pueden surgir nuevas empresas periodísticas en el futuro, y eso es lo que está pasando. BuzzFeed fue fundada en el año 2006, el Huffington Post en el año 2005, y hoy son protagonistas, actores muy importantes del mundo del periodismo. También a través del capital riesgo se están creando otras marcas, y algunas de las viejas marcas se enfrentan a sus propios retos. Por ejemplo,
el Washington Post. Hace más de un año superamos al New York Times en visitas a nuestras plataformas digitales y nuestro crecimiento mensual fue de un 70% año tras año. Y hoy estamos más o menos a la altura del New York Times con 107 millones mensuales de visitantes a nuestra página web, solo en Estados Unidos. Por otra parte, las tecnologías avanzadas van a ser claves para nuestro éxito. Sin ellas, el éxito no será posible. Tenemos que ser líderes. Si quedamos rezagados, tecnológicamente acabaremos perdiendo. Los medios de comunicación necesitarán expertos en tecnología en su personal, grandes expertos. Tendremos que crear nuevos productos atractivos para lectores y anunciantes, y además tendremos que hacerlo rápidamente. Tenemos que responder casi instantáneamente a acontecimientos como la realidad virtual, el vídeo de 360 grados, y nuevos productos como Amazon Echo, que es un sistema que puedes controlar con la voz para recibir música o información, ver el tiempo, etcétera, etcétera. De forma rutinaria nos tendremos que asociar con Facebook, Apple, Twitter, Snapchat y muchas otras redes que luego surgirán. Y tendremos que crear alianzas tecnológicas entre nuestras propias empresas y dentro de nuestras propias empresas. En el Washington Post tenemos una relación muy estrecha entre redacción e ingeniería. Docenas de ingenieros que trabajan en nuestra redacción, trabajando mano a mano con nuestros periodistas. Todos los que trabajamos en este campo hacemos un mayor esfuerzo, pero tenemos que trabajar de forma más inteligente y para eso la tecnología es clave. Lo que acabo de describir es la dirección que hemos decidido seguir en el Washington Post desde que nos adquirió Jeff Bezos, fundador ya saben, de Facebook. Jeff Bezos inmediatamente reorientó la estrategia del Washington Post, decidió que ya no íbamos a ser una organización de noticias centrada sobre todo en nuestra región. Jeff pensó que debíamos ser un medio nacional e internacional y que necesitábamos hacernos grandes rápido. Internet ha privado a nuestro sector de muchas cosas, entre otras, por supuesto, la seguridad de un sector en el que era caro entrar porque hacía falta papel, tinta, prensas y camiones, pero por otra parte, también la nueva tecnología nos ha regalado cosas nuevas. Por ejemplo, podemos conseguir una gran distribución de nuestro trabajo prácticamente a cero coste. Por lo tanto, si Internet, por un lado, nos ha hecho daño, ¿por qué no aprovecharnos de las ventajas que puede ofrecernos Internet y de cómo nos puede ayudar? Nosotros en el Washington Post hemos adoptado muchas medidas para transformar nuestra redacción. Hemos creado un personal que trabaja 24 horas al día haciendo un barrido de otros medios, intentando escribir de una forma más informal, más cercana, que funciona muy bien en Internet. Este personal trabaja de las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Por lo tanto, tenemos muchas nuevas historias que presentar a los lectores cuando se despiertan. Este equipo ha sido responsable de la segunda noticia más popular del año pasado que publicamos, sobre una mujer en Australia que apareció en su propio funeral para sorprender a su marido, que había pagado para que la mataran. Búsquenla. Es complicada la historia, pero alucinante. Hemos creado un equipo de noticias también que trabaja durante el día y que se ocupan de primicias en cualquier área, pero sobre todo lo que hacen es buscar historias, noticias, para empezar a generar conversaciones en redes sociales, noticias a lo mejor que han podido pasar desapercibidas. Ese equipo fue el que publicó la tercera noticia más popular del año pasado, el tercer artículo más popular. Una serie de testigos vieron cómo un nadador de la Universidad de Stanford intentaba violar a una mujer detrás de un cubo de basura. Cuando fueron a los tribunales, ella se enfrentó al nadador y le dijo: me has quitado mi intimidad, mis energías, mi tiempo, mi privacidad, mi confianza, mi voz, hasta hoy.
Hemos creado muchos blogs orientados a noticias para cubrir distintos temas como medio ambiente, defensa, cultura de Internet, cómo ser padres, vida espiritual, cultura pop, animales y muchos otros temas. En cuanto a padres, el artículo más popular del año pasado era cómo educar a niños más amables en base a la ciencia. Y en el blog sobre la cultura de Internet, uno de los artículos más populares fue de una persona de 30 años que se ganaba la vida escribiendo noticias falsas que luego se difundían de forma viral en Facebook. Él declaró: creo que Donald Trump de hecho ha llegado a la Casa Blanca gracias a mí. Hemos añadido recursos para blogs que ya existían antes y que ya habían tenido mucho éxito, como por ejemplo algunos centrados en política o en economía, en asuntos internacionales. La sección de opinión del periódico ahora refleja también el estilo de Internet. Los escritores de artículos de opinión no esperan a que se les pida su opinión, sino que escriben de forma inmediata en cuanto a interés por un tema. También hemos creado lo que llamamos el horario ideal para publicar historias en la era Internet. Hemos pedido a todos los departamentos que publicaran a principios del día cuando hay más lectores. Esto ha llevado a un cambio importante. En lugar de seguir los horarios típicos de un periódico, que hace que la mayoría de las noticias se preparen durante la noche para ser publicadas por la mañana, ahora se editan por la mañana. Hemos contratado más gente que ayuda a difundir las noticias en redes sociales para añadir el factor de redes sociales a nuestros artículos. Y no solo hemos trabajado con Facebook y Twitter, sino con otras menos evidentes. Y hemos mejorado muchísimo nuestras circulares por email, la manera en que son redactadas, diseñadas cuando enviamos estas circulares, porque pensamos que pueden ser una fuente importante de tráfico y pueden permitir a los lectores dirigirse directamente a la noticia en lugar de tener que pasar por Google, Facebook o Twitter. También trabajamos con alertas a través de el correo electrónico. Nuestro objetivo es ser los primeros cuando surge cualquier noticia. Nuestro departamento de ingeniería ha creado una herramienta que nos permite probar con distintos titulares, fotografías y resúmenes al mismo tiempo. Y la que mejor funciona es la que se hace llegar a los lectores automáticamente. Nuestro departamento de ingeniería ha creado una herramienta también que utiliza Big Data para personalizar las recomendaciones sobre qué artículos adicionales pueden interesar a los lectores, y esta herramienta da muchos mejores resultados que el juicio humano. Trabajando en el departamento de ingeniería, hemos creado lo que llamamos la red de talento del Washington Post. Como sabéis, hay muchos periodistas en el paro o con poco trabajo que se han jubilado anticipadamente, pero que quieren seguir trabajando, con lo cual hemos creado una red online que nos da acceso a periodistas, fotógrafos y videógrafos de todos los Estados Unidos y del mundo para que colaboren con nosotros. Hoy tenemos 2.900 periodistas en todo el mundo que forman parte de esta red de talento. Y eso nos ha ayudado a cubrir algunos asesinatos masivos en Estados Unidos, como por ejemplo el año pasado en la discoteca de Florida, donde murieron 49 personas, también atentados terroristas en el extranjero, como en Niza el pasado mes de julio, donde murieron 84 personas. Estos periodistas freelance llegan a la ubicación rápidamente y nos envían las noticias instantáneamente. Y una cosa muy interesante es que tenemos periodistas independientes de Estados Unidos y del resto del mundo que se dedican a buscar las mejores historias y proponen escribir artículos para nosotros. Cuando hubo una gran sequía en el sur de California, un freelancer escribió sobre la gente estaba ignorando las recomendaciones del gobierno de utilizar menos agua. Estaban consumiendo tanta agua como querían. Y un propietario rico dijo: a la gente no hay que obligarle a vivir en una casa con el césped marrón o en un campo de golf que no tiene el césped verde.
Parecía que no todos somos iguales cuando hablamos de agua, ¿no? Se pueden imaginar la indignación de los lectores. Lo que intentamos hacer es aumentar el tráfico, que los lectores pasen más tiempo leyendo nuestras historias y creando una mayor lealtad y vinculación con el Washington Post. Y lo cierto es que ha sido una estrategia de éxito. El tráfico online ha llegado a 107 millones de visitantes únicos al mes en Estados Unidos. Las suscripciones han aumentado muchísimo, los lectores pasan más tiempo leyendo nuestros artículos y en el año 2016 tuvimos un año muy rentable, el primer año rentable en mucho tiempo. Estos resultados han sentado las bases para invertir más en la redacción en el año 2017. En un momento de recortes en tantos establecimientos periodísticos, nosotros este año vamos a contratar a 5.000 periodistas más. Nuestro equipo de vídeo va a crecer drásticamente, vamos a crear un equipo de investigación rápido, vamos a mejorar nuestra capacidad para cubrir primicias a cualquier hora del día o de la noche, 7 días a la semana. Con frecuencia me preguntan si siento optimismo con respecto a nuestra profesión. Y yo siempre digo que sí, que soy optimista, y diré por qué. Nuevas formas de narrar historias están demostrando que tienen mayor éxito para conectar con los lectores. Los gráficos, los vídeos, todo esto puede hacer que la narración sea más vívida, incluso más creíble, porque significa que podemos mostrar, no solo contar. Las presiones sobre nuestro sector nos obligan a prestar cada vez más atención a nuestros clientes, lo cual yo creo que es algo bueno. El trabajo que hacemos debe tener eco en un público que por lo general es impaciente, fácil de distraer, y que se aburre fácilmente. Y esto no solo se puede hacer con historias cortas, ni tampoco con videoclips. Muchas veces artículos largos pueden atraer también la atención de los lectores y mantenerla, pero hay que escribirlos de una manera atractiva, presentándolos de una manera, en un formato que realmente tenga en cuenta cómo consume hoy la gente la información. Todo lo que hacemos debe convencer a la gente que merece la pena realmente que nos dediquen su tiempo y su atención. Me anima mucho también lo que yo veo en la nueva generación de periodistas, personas que vienen con las cualificaciones necesarias, capaces de pensar bien, escribir bien, gente brillante, con energía, con entusiasmo, a los que les encanta lo que se puede lograr con el periodismo y que entienden el papel vital del periodismo en la sociedad. Y son conscientes de que hay nuevas formas mucho más eficaces de contar historias utilizando todas esas herramientas potentes que tenemos a nuestra disposición hoy. Estos jóvenes periodistas son auténticos nativos digitales y están decididos a hacer que el periodismo sea atractivo para la gente de su generación. Y por eso me siento muy agradecido. También me anima la experimentación que veo en nuestro campo. Nadie puede decir que ha encontrado la cura mágica a todas nuestras enfermedades y aflicciones, pero con la experimentación podemos encontrar pistas e indicios sobre cómo avanzar hacia el futuro. Tenemos que reinventarnos, pero en todo momento también debemos recordar las cosas que siguen siendo iguales. Sin buenas ideas para escribir buenos artículos, sin contar bien las noticias, sin escribirlas bien, sin ejecutar el periodismo de la forma mejor posible, no tendremos éxito, no sobreviviremos. Todas las tecnologías del mundo no pueden sustituir un buen periodismo, un periodismo que informa a la comunidad, que informa al país y que constituye la base de la sociedad civil y del gobierno democrático. Hay una cita de nuestro propietario, Jeff Bezos, que dijo: está claro que no nos haríamos ningún favor si solo pensáramos en los beneficios, en el negocio, y nos olvidáramos de nuestra misión. Por eso yo creo que los misioneros hacen mejores productos. Un misionario es una persona que no solo se preocupa del negocio. Por supuesto que tiene que haber negocio y que tiene que haber beneficios, pero eso no es lo importante. Lo importante es hacerlo porque tienes algo importante que te motiva. Todos los auténticos periodistas tienen algo importante que les motiva, que es nuestra brújula. En el centro de nuestra misión está el periodismo, que hace rendir
cuentas a las instituciones poderosas y a los individuos. Tenemos la obligación de decirle la verdad al poder, y los poderosos de nuestro mundo no deben suprimir nunca nuestra voz. La verdad hoy se está viendo asolada por otras cosas. Incluso los datos más básicos se ven cuestionados. Internet está en el centro de todos estos cambios. Internet puede ser una fuente de cosas muy buenas, puede permitir la libertad de expresión, pero también puede permitir que esa libertad de expresión se convierta en un mundo oscuro de falsedades y teorías de conspiración que se pueden difundir instantáneamente a millones de personas, y entre las cuales habrá muchos inclinados a creerlas. Vivimos en un mundo en el cual los consumidores de información tienen opciones ilimitadas, y eso es bueno, pero a la hora de elegir mucha gente se decanta por medios de comunicación con ciertas inclinaciones ideológicas que no les cuentan la verdad, y los lectores no lo ponen en tela de juicio. Al final, muchos de esos lectores y espectadores reciben datos que son falsos. Muchos medios con ciertas ideologías han llegado a decir que Bin Laden no fue responsable de los atentados del 11 de septiembre. Dicen que fueron los judíos. Otros dicen que el expresidente de Estados Unidos no nació en Estados Unidos, cuando toda la evidencia demuestra que nació en Estados Unidos y no hay ninguna prueba de que no fuera así. Una quinta parte de los americanos piensan, sin embargo, que Obama nació fuera de nuestro país, a pesar de que nació en Hawái. Y un 29% piensan que es musulmán a pesar de que es cristiano. Un presentador de radio que también tiene una página web muy popular y que, por cierto, ha sido elogiado por Donald Trump, difundió la idea de que algunos asesinatos masivos en Estados Unidos eran falsos y que quizá habían sido, recreados por el gobierno. Por ejemplo, en un caso en que murieron 20 niños y 7 adultos en una escuela en Connecticut, dijeron que era una falsedad que se habían inventado, que habían fabricado. Él decía que las imágenes que se habían emitido de esos asesinatos eran totalmente falsas y que eran actores los que aparecían ahí. Y los padres de un niño de 7 años que había muerto en esa escuela hablaron del acoso que habían recibido de personas que habían creído en esas historias de conspiración y les acusaban de haber participado en una escenografía falsa organizada, orquestada por la administración Obama. Ellos dijeron, el haber perdido a nuestro hijo es una pena que no le deseamos a nadie. Sin embargo, para nuestro horror hemos visto que hay gente en la sociedad que carece de empatía por el sufrimiento de los demás. Hay gente que considera que nuestra tragedia no fue real y que nos acusa de ser agentes del gobierno, que estamos representando nuestra pena y mintiendo sobre nuestra pérdida. Durante la campaña presidencial, la hija de un director de colegio que fue asesinado le pidió a Trump que denunciara a este presentador de radio. Ella escribió, no podemos normalizar este comportamiento que niega los hechos. Según otra teoría de conspiración que circuló muchísimo, Hillary Clinton y su director de campaña estaban operando una pizzería con mano de obra infantil, donde había tráfico sexual. Y según ellos utilizaban palabras en clave y de esa manera, difundían esta red de favores sexuales. A principios de diciembre del año pasado, un hombre fue conduciendo desde North Carolina a Washington, D.C. con un rifle, entró en ese restaurante, en esa pizzería, para investigar él mismo los delitos que se estaban cometiendo allí, disparó varias veces, afortunadamente no mató a nadie, y él dijo
que, bueno, que se había llevado el rifle para rescatar a los niños. Incluso después de este incidente, muchos votantes de Trump pensaron que en esos emails que se habían publicado del Partido Demócrata había código de muchos abusos sexuales, etcétera. Y nuevo presidente ha dicho hace poco que miles de musulmanes en New Jersey celebraron la caída de las torres de Manhattan el 11 de septiembre, cuando en realidad eso nunca ocurrió. También dijo de forma falsa después de las elecciones que millones de personas votaron ilegalmente. Como a lo mejor sabrán, Donald Trump no ganó los votos de la gente que depositó sus votos en las urnas. Hillary ganó por casi 3 millones de votos, pero Trump ganó por el sistema electoral que tenemos, a pesar de que recibió menos votos. El que gana en un estado se lleva todos los votos de ese estado, y Trump ganó por 8.000 votos solamente en 3 estados, Pensilvania, Wisconsin y en otro estado, con lo cual consiguió al final la mayoría en votos electorales. En Twitter, Trump dijo que hubiera ganado el voto popular si mucha gente no hubiera votado ilegalmente. De hecho, nadie ha conseguido mostrar ninguna prueba de que hubo fraude en las elecciones presidenciales. Pero a pesar de eso, 6 de cada 10 personas que votaron a Trump consideran que se emitieron millones de votos ilegales. E incluso una cuarta parte de los votantes de Hillary Clinton están de acuerdo con eso. Marsha Jansen, una periodista, hizo una evaluación muy buena de todo esto el mes pasado. Cuando Trump dice falsedades como esta y las repite, no solamente está diciendo cosas que no se pueden demostrar, sino que además está asumiendo el control de la realidad, con el objetivo, según esta periodista, de ejercer poder sobre la verdad, ejercer su poder sobre la verdad. El pasado sábado, el secretario de prensa del presidente dijo que la gente que fue a la investidura de Trump fue más de la que había ido a cualquier otra investidura, incluso la de Obama, y dijo que la prensa estaba actuando mal por decir que había ido menos gente. Toda la evidencia demuestra que no era verdad lo que decía el secretario de prensa. Puede que sea prematuro de juzgar, pero no es sorprendente que la gente reaccionara inmediatamente en Internet haciendo referencias a George Orwell y a la siguiente cita de su libro 1984. El partido te ha dicho que rechaces la evidencia que ves con tus ojos y oyes con tus oídos. Ese es el mayor mandato y el más importante. Desgraciadamente, la comprobación de datos por parte de los medios no sirve de nada, porque la gente confía poco en los medios de comunicación. La confianza en los medios de comunicación ha caído junto con la confianza en muchas otras instituciones, pero nosotros, la prensa, somos los peor parados. Los americanos desconfían en los medios de comunicación, no creen que publiquemos con veracidad. De hecho, estamos en los niveles más bajos de nuestra historia. Solamente un 32% de la gente dice que confía realmente en los medios de comunicación, y en comparación con el año pasado ya ha habido una caída, y con respecto al año 1999 un 20 y tantos % de caída de la confianza. A pesar de todo esto, bueno, la cifra es peor incluso entre los republicanos. Las cifras eran malas antes de las elecciones, pero después de los ataques de Trump a los medios de comunicación, la confianza cayó del 34% al 14%, que es el nivel más bajo de confianza en la prensa entre los republicanos en 2 décadas. Por lo tanto, somos objeto de desconfianza y de sospecha, y nuestro trabajo se enfrenta a resistencia o incluso rechazo. Teorías de conspiración, falsedades, enseguida se hacen su lugar y rellenan el vacío. Los políticos y algunas páginas web ideológicas utilizan ahora el término noticias falsas, fake news, como arma contra las noticias reales que perciben como hostiles a su agenda. Los servicios de inteligencia estadounidenses puede que estén de acuerdo en que Rusia ha interferido en las elecciones, pero la derecha lo niega diciendo que son noticias falsas de izquierdas.
En Estados Unidos, un líder de radio ha dicho que esas noticias falsas son la noticia del día a día. El periodismo, como cualquier otra profesión, es imperfecto. Se cometen errores, incluso grandes errores que cometen los medios de comunicación, pero en la mayoría de los casos sus esfuerzos por encontrar la verdad son importantes. Con tantas teorías de conspiración y tanta falsa información en Internet y en otros lugares, y con tanta información conflictiva, mucha gente al final no tiene ni idea de en qué creer. Y lo más fácil para ellos, por lo tanto, es creerse lo que algunos les dicen. Todo esto está teniendo un efecto corrosivo. ¿Cómo podemos tener una sociedad civil fuerte y sólida si no conseguimos ponernos de acuerdo en los datos más básicos, cuando la gente es capaz de aceptar mentiras como si fueran verdades? Una de nuestras columnistas, Anne Applebaum, ha escrito que hoy es posible vivir en una realidad virtual donde las mentiras se presentan como verdades ocultas. A pesar de todos los retos a los que nos enfrentamos en los medios de comunicación hoy, este es el mayor reto, el mayor desafío y el más grave. Es peor incluso que los problemas financieros a los que nos enfrentamos, los desafíos tecnológicos, y por eso nosotros debemos ser fieles a nuestro propósito, porque siempre habrá alguien que cuente la verdad tal y como es. Y no podemos ser tímidos cuando lo hacemos. A pesar de que se dice que los periodistas tenemos que ser justos en nuestras informaciones, y debemos serlo, y tenemos que contar la verdad a los ciudadanos, una vez hecho nuestro trabajo de forma honorable, de forma creíble, tenemos la obligación de contar al público qué es lo que hemos averiguado y contárselo de forma directa y clara. Ningún poder gubernamental, ninguna institución poderosa o persona poderosa debe tener derecho a impedir que lo hagamos. Y nosotros, los de la prensa, no debemos ponernos cortapisas por miedo o por autocensura. Esta es una época en la que debemos recordar qué significa ser una persona libre. Es un momento de pensar seriamente en qué es lo que se nos pide si queremos mantener esas libertades que tanto valoramos. Uno de los jueces más renombrados del Tribunal Supremo de Estados Unidos fue Louis Brandeis, y en una sentencia del año 27 reflexionó sobre las ideas de libertad que tenían aquellos que lucharon por la independencia de Estados Unidos. En sus palabras dijo: ellos creían que la libertad era el secreto de la felicidad y que la valentía era el secreto de la libertad. Y en demasiados países nuestras libertades están en peligro. Y entre las que están más en peligro está la libertad de expresión, que incluye la libertad de prensa. Para aquellos de nosotros que trabajamos en la prensa y que creemos en la libertad de expresión que da vida y sentido a nuestras democracias, la cualidad que más necesitamos es coraje y valentía. Muchas gracias.